¿Cómo está iniciando su año? ¿Con ánimo? ¿Con entusiasmo? ¿Con gozo? Tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo año y lleno de bendición. Yo creo que Dios desea bendecirnos a todos nosotros, pero necesitamos tomar buenas decisiones. Desde un inicio, empezar a edificar correctamente nuestra vida. Es por eso que vamos a ver el día de hoy el tema que tiene como título Edifiquemos sobre la roca. Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 21 al 27. Y mientras usted busca la escritura, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Jesucristo. ¿Está seguro que Jesucristo es su Señor? Ok, entonces vamos a leer este pasaje que dice Mateo 7 del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia siempre nos acompaña y el día de hoy tú deseas hablarnos para que podamos edificar nuestra vida en la roca que eres tú. Permite que podamos iniciar un año tomando las decisiones correctas para que esto sea una realidad. Anhelamos que nuestra vida, que nuestra casa, que nuestra familia sea edificada en ti. Te bendecimos porque sabemos que tú lo harás por el poder de tu Espíritu Santo que obra a través de esta palabra que vamos a escudriñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a que lea conmigo el versículo 21, todos juntos. Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? Yo creo que todos queremos entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer conforme a este pasaje que acabamos de leer? Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Significa que no basta nada más con confesar a Jesucristo. No basta nada más con haberle recibido como Señor y Salvador. Y no le estoy diciendo que la salvación no sea por la fe en el Hijo de Dios. Es una gracia de Dios. Cuando confesamos a Jesucristo y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso dice Romanos 10. Pero dice la Escritura, muéstrame tu fe a través de tus obras. A través de nuestra obediencia a Dios, manifestamos que le amamos. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, ponlos por obra. De tal manera que la fe y el amor lo manifiesto a través de estar haciendo la voluntad de Dios. Y el vivir en su voluntad todos los días confirma cada día esa fe que decimos tener por Él.
Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Y sabe, este es el punto de conflicto eterno entre Dios y el hombre, en hacer o no su voluntad. Si somos sinceros, al hombre común le cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. O porque no la conoce, o si la conoce, no la comprende. O la realidad es que no la quiere hacer porque no le conviene, porque no le gusta. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablando a nuestro corazón? Acabamos de terminar un año donde seguramente Dios estuvo hablándonos. Ramiro, yo deseo que tú ames a tu esposa con todo tu corazón y la perdones. Tú, Fabián, ¿sabes? Muchas veces te he pedido que me encuentres en oración, que entres en tu aposento y cierres la puerta y me busques con todo tu corazón. A la familia Ramírez, yo les he estado pidiendo que cada uno de ustedes se integren como una verdadera familia, que dejen a un lado los gritos, los pleitos, que empiecen a vivir en paz, que mi presencia esté en medio de ustedes. A ti, Ramirito, tú sabes que te he pedido que te esfuerces en el trabajo y que empieces a ser íntegro. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando? Dándonos la oportunidad de hacer su voluntad. Pero cada uno de nosotros decidimos hacerla o no hacerla. Si hacemos su voluntad, estamos decidiendo por menguar nosotros para que Dios se levante y Él crezca en nuestra vida. Pero si estuvimos optando por no hacer su voluntad y estuvimos haciendo la nuestra, pues imagínese, en ese momento estamos decidiendo no crecer espiritualmente. Estamos decidiendo no heredar bendición. Estamos decidiendo edificar una vida no sobre la roca, sino sobre la arena. Nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios porque no queremos ser transformados. No queremos que se nos mueva de nuestra manera de pensar, de sentir. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de la vida. Y seguramente no es mala, pero creo que hay una mucho mejor. Una mucho mejor. Mire lo que dice Romanos 12, versículo 2. Este pasaje nos habla de cómo es la voluntad de Dios, para que podamos comprenderla y entonces tomemos la decisión por aceptarla y vivirla. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje, Dios define cómo es su voluntad. Y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando de que algo es bueno, significa que tiene las cualidades que exceden a lo común. Cuando sus cualidades son notables, cuando nos es de utilidad, eso es bueno. Cuando nos referimos a que algo es agradable, significa que nos gusta, que nos complace, que nos satisface, que nos llena. Y si hablamos de que algo es perfecto, es porque cuenta con el mayor grado de cualidades posibles. Y querido hermano, esas características tiene la voluntad de Dios. Nada más que para que usted y yo podamos creerlo y recibirlo como una verdad en nuestra vida, necesitamos renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Necesitamos atrevernos a
creer lo que está escrito en este libro. Dios desea que su voluntad, que la tenemos expresada en la Biblia. A ver, levante su Biblia. ¿Todos traen Biblia? Levanten su Biblia. Qué importante es traer nuestra Biblia a la reunión. Yo le doy gracias a Dios por los medios digitales, pero yo prefiero un libro. Y tenemos en este libro escrita su voluntad. Pero como dice la Escritura en 2 Corintios 3:3, Dios no desea que su voluntad quede escrita en este libro ni en tablas de piedra, sino que esté escrita en las tablas de nuestro corazón. La voluntad de Dios debe de estar escrita en las tablas de nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios la escuchamos, la creemos, la ponemos por obra, en ese momento queda escrita en las tablas de nuestro corazón. Y de esa manera es que usted y yo vamos a poder tener victoria en medio de este siglo, en medio de esta generación. Pero necesitamos, como dice Romanos 12:2, al menos dos cosas: no conformarnos a este siglo, no conformarnos. Hermano, no se conforme con lo que usted vivió el año pasado. No se conforme con lo que este mundo le ha ofrecido. No se conforme con la vida que ha llevado. Estamos teniendo la oportunidad de iniciar un nuevo año, y un año que va a ser de bendición para todos nosotros. Un año donde usted y yo vamos a tener victoria, aún en medio de la adversidad. Un año donde Dios desea hablarnos y desea manifestar su poder en nuestra vida. Un año donde nuestra familia pueda ser edificada. Pero necesitamos no conformarnos a este mundo. Cuando hablamos de no conformarnos, nos referimos a no tomar el molde, la forma de este mundo. A no entrar en una concordancia, a no aceptar los pensamientos, los valores, las creencias, las costumbres, la forma de vida que este mundo enseña. La corriente de este mundo es muy fuerte, es muy fuerte. Y si usted y yo de inicio no tomamos la decisión de empezar a edificar en firme, ¿sabe qué? El año presente va a ser un año promedio. Un año promedio. Y no un año donde empiecen a suceder cosas que a lo mejor no habíamos pensado que pudieran suceder. Donde la gloria de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas. Pero también, en segundo lugar, aquí en Romanos 12:2 nos dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de cambiar de forma, cambiar de vida, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra costumbre, nuestro aspecto. Que si nos conocían de alguna manera, pues que nos empiecen a conocer como lo que verdaderamente Dios desea que seamos, hijos de Dios, que brillemos en medio de esta generación. A lo mejor el año pasado a usted le conocieron como Juanito el enojón. Ay, es que tú siempre estabas enojado, tú nunca cambiabas, mira ese carácter que te traías. A lo mejor le conocieron como aquel que llegaba tarde al trabajo. Ay, ya llegó el que siempre llega tarde, mira. No sé de qué manera le conocieron, pero tenemos la oportunidad de que nos conozcan de una nueva forma. Y no solamente porque olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos hacia lo que está adelante, sino porque verdaderamente seamos transformados por el poder de la palabra, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Querido hermano, nuestra vida puede ser fantástica este año. Puede ser fantástica, siempre y cuando usted y yo comprendamos lo que Dios desea hacer. Y dice que esta transformación se da cuando somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Y la palabra renovar es hacer nuevo algo, ser nuevos, ¿sabe? Dios quiere que seamos nuevos. Dile a tu hermano,
vamos a ser nuevos, una nueva criatura, una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas van a empezar a ser nuevas. ¿Quién cree que con los años nos vamos renovando? En el mundo le dicen no, con los años te haces más viejo. Los años se te están viniendo encima. Pero los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. No nos fatigaremos. Extenderemos nuestras alas como las águilas. Estaremos en victoria. Hermano, ¿significa que a los que amamos al Señor los años no pasan encima? Pues nada más voltea a ver a tu hermano. Pues por eso lo digo. Dios desea hacer nuevas todas las cosas. Tenemos la oportunidad. Dios desea dárnosla. Pero ¿estaremos dispuestos a no conformarnos a este siglo? ¿Estaremos dispuestos a ser transformados por Dios? ¿Estaremos dispuestos a renovar el espíritu de nuestro entendimiento? Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. De otra manera, tomaremos la forma de este siglo. Tomaremos la forma de este mundo. Y este mundo, la palabra de Dios lo define como un mundo, como un siglo lleno de afanes, lleno de engaño, lleno de codicias. Un siglo cuyo Dios ciega el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en nuestro corazón. Un siglo donde la sexualidad, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y las riquezas pueden ahogar fácilmente la palabra, lo que Dios desea hacer en nosotros y arrebatarnos las promesas y las bendiciones. Un siglo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde el consumo de las drogas, la homosexualidad y el aborto están legalizándose en todos los países. Y Dios no quiere que tomemos la forma de este siglo. Dios no quiere que seamos arrastrados por la corriente del mundo. Dios quiere que nos levantemos como una generación que haga la diferencia entre la luz y las tinieblas. Una generación que se levante para brillar, que verdaderamente se distinga nuestra vida de la vida de los que no conocen a Dios. Y no que digan, ¿tú eres cristiano? No, pues si para ser cristiano así como eres tú, mejor ni me acerco a Dios. Porque tú sigues viviendo como cualquier persona. Yo no veo ninguna diferencia en ti. Dices mentiras, no hablas con la verdad, siempre buscas justificarte, mira cómo hablas, cómo te expresas, te ríes de las bromas que te digo de doble sentido. ¿Te acuerdas el último de Pepito que te conté? Te carcajeaste. Es más, hasta me dijiste, apúntamelo. Y no hay diferencia. En casa a lo mejor nuestros hijos, papá, ¿cuántos años tienes en el Señor? Pues 20. ¿Y por qué no se te notan? ¿Por qué no se te notan? ¿Por qué no me has enseñado a vivir en santidad? ¿Por qué todavía sigues gritándole a mi mamá? Mira, la tratas con la punta del pie. ¿Y quieres que yo aprenda a hacer eso? Hermanos, Dios el día de hoy nos está invitando a que podamos ser transformados, a que permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro ser. Es por eso que dice ahí en el versículo 22 de Mateo 7, volvamos nuevamente a Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas que se describen en el versículo 22 decían conocer a Dios. Si usted va por la calle y le pregunta a alguien si conoce a Jesucristo, ¿qué cree que le van a decir? Le van a decir que sí. Yo he escuchado hablar de Jesús. Cualquier persona en este país le va a decir eso.
Y si usted les pregunta, oye, ¿y tú crees en Dios? ¿Qué cree que le va a decir? Le van a decir que sí. Y es más, si usted se atreve a decirles, oye, ¿y tú haces la voluntad de Dios? ¿Sabe qué le van a contestar? Que sí. Claro que sí. Yo voy a misa todos los domingos. Comulgo. Le van a decir que sí. Es más, ¿cuántas veces usted y yo estuvimos en esa condición y creíamos que por ir un ratito los domingos a escuchar misa, ya estábamos haciendo la voluntad de Dios? Y si yo me ponía a rezar, ya estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en este país mucha gente piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Pero veamos el fruto en las vidas de las personas. ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestra sociedad? Y a lo mejor se entiende de aquellos que no conocen verdaderamente a Dios. Pero lo terrible es cuando los que decimos conocer a Dios, que cuando los que decimos estar haciendo la voluntad de Dios, no lo estamos haciendo. Y esto nos atañe a nosotros, porque en este pasaje yo veo que el Señor comenta, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso me habla de que era un grupo de personas que estaba buscando servir a Dios. Posiblemente uno diría agradarle. Seguramente habían recibido la presencia del Espíritu Santo, porque dice nuestro Señor Jesucristo que Él echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios, por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. El Espíritu de Dios se manifestaba en estas personas, por eso es que profetizaban y hacían milagros. Era gente que estaba sirviendo. Pero curiosamente el Señor les dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto debe de llevarnos a cuestionarnos. ¿Estoy caminando yo en la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estoy haciendo lo que le agrada? Porque yo puedo estar sirviendo en un área en la iglesia. Puedo estar en consejería, puedo estar en ministración, puedo estar en la alabanza, puedo estar como edecán, como ujier, puedo estar compartiendo inclusive y no estar haciendo la voluntad de Dios. Suena como que incongruente, pero Dios es el único que conoce y pesa nuestros corazones. Y Él sabe si verdaderamente somos conocidos por Él o no. Si verdaderamente estamos caminando en su palabra o no. Si la gente que conoce a Dios con dificultad se salva, dice la Escritura, imagínese dónde quedan los que no le conocen. Por eso nos hace la invitación Jesús constantemente, entrad por la puerta angosta, porque ancho es el mundo, ancha es la puerta que lleva a la perdición. El que cree estar firme, mire que no caiga. Dios nos está haciendo un llamado a usted y a mí a ser transformados verdaderamente, a ser renovados, a no conformarnos y tomar el molde del mundo, a que haya una diferencia entre la luz y las tinieblas, entre aquellos que aman al Señor y no. Eso dice en 2 Corintios 6, del 14 al 15. Él comenta, 2 Corintios 6, del 14 al 15, voy a leer a partir de, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Hermano, no puede salir agua dulce y salada de una misma fuente.
Un árbol no puede dar fruto bueno y fruto malo. No podemos tener concordia con Cristo y concordia con el mundo. O nos hacemos a la forma de Cristo o nos hacemos a la forma del mundo, pero no se pueden medias tintas. Ese es el punto. No se puede medias tintas. Dios nos invita a vivir en santidad. Dios nos invita a que verdaderamente cambiemos nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestros principios, nuestras costumbres y hábitos de vida. Y como hijos de Dios no podemos conformarnos a lo que el mundo nos ofrece de una manera barata. Y la única manera de evitarlo es el ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos que la voluntad, que el hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. ¿Usted desea hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Verdaderamente desea hacer la voluntad de Dios? Acompáñeme a Mateo 7, versículo 24 al 27, para los que queremos hacer la voluntad de Dios. Dice este pasaje, Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la clave, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué hacían estos dos hombres? ¿Cuál era su labor? ¿Qué estaban haciendo? Estaban edificando una casa. Estaban edificando su casa. Cuando se habla de que alguien edifica su casa, es que la está construyendo, la está levantando. Y podemos verlo desde el punto de vista físico o desde el punto de vista espiritual. Normalmente, para edificar una casa, uno contrata a una compañía constructora, donde participan al menos una docena de personas, especialistas en diferentes áreas: albañiles, yeseros, pasteros, electricistas, carpinteros, plomeros, herreros, y todos ellos dirigidos por un maestro de obra, un residente o un arquitecto. De tal manera que el edificar una casa no es una tarea sencilla, requiere un plan, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere determinación. El año pasado usted estuvo edificando su casa espiritual, su familia. ¿Cómo le fue? ¿Qué edificó? ¿Qué levantó? ¿Estuvimos edificando bien o nos equivocamos? No sé cómo le haya ido, pero este año tenemos la oportunidad de iniciar nuevamente. Podemos construir sobre lo que ya construimos el año pasado. Si está firme, qué bueno, y continúe edificando así. Pero si son ruinas lo que usted edificó, a veces es necesario terminar esas ruinas, hacerlas a un lado y empezar a poner cimientos nuevos. Todo depende de lo que hayamos hecho, y cada condición en cada hogar, cada familia es diferente. Pero lo importante es empezar a edificar correctamente, y para edificar correctamente necesitamos darnos cuenta de lo que no hicimos bien. Ese es el primer paso. Por ejemplo, esta planta que está aquí, ¿usted cómo la encuentra?
¿La encuentra bien acomodada o mal acomodada? ¿En su lugar? ¿Se ve bien así o no? ¿Qué opina? ¿Está bien así? Yo pienso que está chueca. Yo pienso que está mal. Estoy detectando que no está bien. Entonces, una vez que lo detecté, dispongo mi corazón, actúo y decido cambiar lo que no está bien. ¿Cómo se ve ahora? Ahora sí se ve mejor, dice. Usted ya apreció lo que yo veía. A veces no nos damos cuenta de que las cosas están mal. Y por eso necesitamos buscar la presencia de Dios. Y no solamente para que Dios nos diga lo que no está bien, sino para que ponga la fortaleza y la decisión de querer cambiar. ¿Ha escuchado ese pasaje donde dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Pues es cierto. Y si nosotros permitimos que Dios empiece a obrar en nuestra vida, vamos a empezar a edificar correctamente. En esta historia que acabamos de leer, hay dos hombres que están edificando. Uno, dice la Escritura, que edificó sobre la arena. La arena. Y vinieron lluvias y soplaron ¿qué? Vinieron lluvias y soplaron y pegaron ríos con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Cayó porque edificó sobre la arena, sobre algo que fácilmente es movido. Fácilmente es movido. Ahora, no solamente fácilmente es movida la arena de su lugar, sino que la arena va tomando la forma de su contenedor. E imagínese que este vaso es el mundo. Son los valores que representan este siglo. Si mi vida va a estar fundada sobre la arena, voy a terminar yo tomando la forma y el molde de este mundo. Voy a aceptar sus costumbres, sus tradiciones, su manera de pensar. Y voy a empezar a llamar a lo bueno malo. Y cuando nos digan, oye, vamos a ir esta mañana, este sábado, a buscar la presencia de Dios. Hay desmañanada de oración. Ay, no la mueles. ¿En serio? Pues sí. Porque a lo que nos edifica lo empezamos a rechazar. Y si nos dicen, oye, ¿qué crees? Tengo unos boletos para ir al estadio. América contra Guadalajara. A los que sí les gusta, se apuntan como un calcetín, ahí están, parados, ¿no? Feos pero parados, ahí puestos. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento light. Pero dice también la Escritura que aquel hombre que edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la piedra, sobre la roca, puso un buen fundamento. Esta roca es muy diferente a la arena en propiedades. Tiene dureza, está firme. Yo no puedo cambiar su figura. Si el vaso representa el molde, si usted se da cuenta, la piedra no se amolda al vaso. Es más, no pueden tener concordia. Este es el fundamento que Dios está esperando que pongamos usted y yo en nuestra vida. Y usted conoce quién es la roca. ¿Quién es la roca, hermano? Jesucristo es la roca. Él es la roca que debe de ser el fundamento de nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos la decisión en nuestras manos. O iniciamos un año edificando una vida espiritual, una vida familiar, una casa
¿En la arena o en la roca que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues lo que dice aquí Mateo 7, versículo 26. Acompáñeme por favor, comenta. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. La diferencia es hacer o no hacer. Porque los dos hombres escucharon la palabra de Dios, pero uno decidió hacer y otro no decidió hacer. El que hizo edificó su casa sobre la roca, pero el que no hace la voluntad de Dios edifica su casa sobre la arena. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que van a venir pruebas en la vida, que va a venir adversidad, esos vientos, esos ríos que golpean contra la casa, pues son las adversidades de la vida misma. Son los embates de este mundo, son las corrientes que van a tratar de destruir nuestra vida familiar. Y si no estamos edificados en la roca, entonces no debemos de preguntarnos, ¿y por qué mi hijo se volvió rebelde? ¿Y cómo es posible que mi hijo cayera en las drogas? Tan bien que iba. ¿Y cómo es posible que mi esposo se desanimó de la vida cristiana y se deslizó? Ahora ya no quiere congregarse. ¿Y cómo es posible que el matrimonio, ¿te acuerdas de aquel matrimonio? Sí, ¿cuál? El que llegaba siempre tarde. No piense en nadie, hermano, por favor. Ya no vienen. Pues lo último que escuché es que ya se separaron. No me digas. Pues sí. ¿Por qué? Porque no pusieron a Cristo como cimiento en su vida. Porque no pusieron en su corazón el deseo de hacer la palabra de Dios. De eso se trata. Cada mensaje que se da en la congregación, cada curso bíblico, toda reunión en las casas familiares tiene el propósito de que usted y yo pongamos por obra la palabra de Dios. De nada sirve que usted y yo vengamos a este lugar a escuchar si salimos tomando la decisión de no poner por obra lo que se nos enseña. Si usted quiere que verdaderamente haya cambios en su vida, necesitamos tomar la decisión hoy. ¿Cuándo? Hoy. De poner por obra la palabra de Dios. Hacer lo que el Señor nos pide. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hermano, necesitamos estar convencidos e iniciar con un buen ánimo y con un deseo verdadero por hacer la voluntad de Dios, edificar nuestra vida sobre la roca. Eso es lo que hace la diferencia entre vivir una religión o verdaderamente vivir en la libertad de Cristo. Hacer la palabra de Dios. Y si usted está dispuesto en edificar en firme y no sobre la arena, hay dos acciones, dos invitaciones que el Señor tiene para nosotros en este inicio de año. ¿Quiere conocerlas? Primera invitación. Permitamos que haya una educación familiar. Dígale a su compañero, permite que haya una educación familiar. Usted dirá, bueno, ¿cómo que una educación familiar? ¿A qué te refieres, Willis? Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿sabía usted que Dios nos educa? Como ese padre que educa a sus hijos. Ese papá y esa mamá que le dice a sus muchachos cuando están sentados en la mesa, siéntate bien, derechito. Si te estoy sirviendo, no juegues con la comida. Mira, los cubiertos, el tenedor lo tomas de esta manera y el cuchillo de esta. El cuchillo no se toma así como puñal, no.
lo tienes que tomar correctamente. Mira, así se corta la carne. No hables con la boca llena, no mastiques con la boca abierta. ¿Usted se lo ha dicho a sus hijos? Y seguramente sus padres se lo dijeron a usted. ¿Sí o no? ¿Qué estaban haciendo nuestros papás? Educándonos. Pues precisamente eso es lo que sucede cuando llegamos a Cristo. Haga de cuenta que el Señor nos sienta a su mesa y nos ha de ver y ha de decir, ¿y este de dónde lo sacaron? Parece pelón de hospicio, míralo. Hay que empezar a educarlo. Y empieza a mostrarnos sus buenas maneras y sus buenos principios. Y entonces nuestra vida empieza a ser transformada, empezamos a ser renovados, salimos de un molde viejo, empezamos a tomar el molde de Cristo. Cristo empieza a ser formado en nosotros. Y esa educación es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos educa a usted y a mí. Y dice Deuteronomio 6, del 5 al 9, acompáñeme por favor. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Mire qué hermoso pasaje. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde estarán? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta dónde debe de estar esta preciosa palabra? En el corazón de todos nosotros. Yo sé que muchos de una manera lo hemos vivido, que ponemos la palabra de Dios en nuestros postes, en nuestras paredes, en nuestros muros. ¿Quién tiene la palabra de Dios en su casa? Y eso es muy bonito. Y qué bonito que estén ahí las promesas de Dios. Pero tenemos que ir más allá de hacer eso. Y esta palabra aquí dice, estará sobre tu corazón. Y una vez que esté en tu corazón, las hablarás a tus hijos, las enseñarás. Pero primero deben de estar en mi corazón. En mi corazón. Esta palabra de Dios tiene el propósito de que usted y yo seamos renovados, crezcamos en fe. Mire, déjeme mostrarle dos pasajes. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31. Mire el propósito de este libro que tenemos en nuestras manos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Fe. ¿Fe en quién? En Cristo, en el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, ¿qué obtengamos? Vida eterna. Vida eterna. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante entonces es iniciar una vida con la palabra y que toda la familia sea educada a través de la palabra, que recibamos instrucción a través de la palabra, que podamos ser renovados a través de la palabra. La palabra es martillo que quebranta la roca. ¿Cuántos hemos sido así duros como roca? Y necesitamos que la palabra a veces sea como un martillo que golpea, ¿sí o no? ¡Pum! Ándale para que se te quite. Y ahora vas a cambiar este carácter. ¡Pum! ¿No? Y a veces también es como un bálsamo, es como medicina que sana los huesos, dice la Escritura.
La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como fuego purificador. La palabra de Dios nos instruye. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Usted seguramente se la sabe de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Estoy convencido de que la palabra de Dios trae bendición a mi vida y es la que me educa. Pues bueno, estamos iniciando un nuevo año y tenemos la oportunidad de empezar una lectura de la palabra de Dios. Empezar a leer la palabra de Dios de una manera organizada, no abrirla cada día, pues ahí donde vaya cayendo, a ver, de Tin Marín, de Dopingüe, no, sino de una manera organizada. Y si usted ingresa a la página www.centrocuautitlán.org, usted va a encontrar cargado el calendario de lectura bíblica, el mes de enero. Nada más que la invitación que nos hace el Señor el día de hoy es leer la escritura, leer la palabra de una manera diferente a como la leímos el año pasado. En esta ocasión queremos leer el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y el libro de Salmos 2 veces. Y vamos a tener una lectura personal. ¿Cada cuándo? Diario. Una lectura personal y una lectura familiar. ¿Cómo se escucha eso? Una lectura personal y una lectura familiar. Ay, hermano, pero ni tengo tiempo yo. Precisamente, queremos empezar a que usted y yo dejemos de edificar sobre la arena y vamos a empezar a edificar sobre la roca, algo firme, algo que perdure. Tenemos esa opción. ¿Qué va a decidir? No lo sé. Yo espero que decida por edificar una vida, una casa, un hogar, una familia sobre la roca que es Jesús. Y eso implica un esfuerzo. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de que todo tiene un costo? Pues hay un costo. ¿Y cuál es el costo? Juntar a la familia todos los días, y leer. Hermano, ¿y cuánto vamos a leer? Ya estoy sudando frío y pegajoso. Un capítulo de la Escritura. ¿Será mucho leer en familia un capítulo? ¿En cuánto lo leeremos? ¿5 minutos? ¿3 minutos? No es mucho. Pues entonces está bien fácil. Yo digo que sí, pero vamos a ver qué dice. Al término del año, la verdad, querido hermano, mi oración es que todos hayamos leído la palabra de una manera personal y de una manera familiar. Familiar. Y entonces vamos a hacer una cobertura, va a ser una cobertura a nuestros corazones, al corazón de nuestros hijos. Vamos a tener la oportunidad de estar un poco más al tanto de ellos, porque a veces los vemos crecer y ya cuando volteamos, ¡ay, ya tienes barba!, ¿no? Sí, papá. Hasta la voz le cambió. Dios desea que usted y yo podamos educarnos, que haya una educación familiar. Qué bueno que la palabra de Dios se predica en la congregación, que haya cursos, qué bueno.
Pero a mí me queda muy claro cuando leemos ahí en Deuteronomio 6, que dice: y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y hablarás de ellas estando en tu casa. Nuestras casas deben de ser un centro de búsqueda de la presencia de Dios, de enseñanza de la palabra de Dios, un lugar donde la familia pueda ser edificada. Y entonces usted verá el fruto que dará eso. Y seguramente no estaremos haciendo religión. Estaremos viviendo una vida en Cristo los 365 días del año. Y no solamente los domingos que me pongo la playera de superhéroe, I love you Jesus, con foquitos de colores y me vengo a la congre. No, sino en casa, todos los días, como goterita. Es una gotita. Pero una gotita, usted sabe que puede terminar perforando una piedra. Entonces, vamos a hacerlo. Segunda acción, una vida de relación familiar. Una vida de relación familiar. ¿Sabe que el evangelio es un evangelio de relación? Jesucristo vino a relacionarse con nosotros. Dice la Escritura que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con nosotros. Y cuando usted y yo leemos el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 14, sabemos que Dios manda la promesa del Espíritu Santo para que esté con y en nosotros. Y cuando manda a sus discípulos ahí en Mateo 10 a predicar de dos en dos las buenas nuevas de salvación, para que muchos más le conozcan, donde se establece una relación horizontal. Y después se le invita a esas personas a establecer una relación vertical con Dios. Es un evangelio de relación. ¿Con quién vamos a estar por toda la eternidad? Con Dios. Él quiere estar con nosotros. De tal forma que qué importante es iniciar esa relación. Y esa relación no solamente es entre nosotros como familia, sino también es una relación como familia con Dios. Una relación con Dios a nivel familiar. Es muy bueno que tengamos una vida de oración. Jesucristo nos lo enseña cuando leemos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios desea que iniciemos un año con una vida de oración personal, constante, fuerte, firme. Pero la invitación es que también empecemos una vida de oración familiar. ¿Cada cuándo? Diario. Ay, hermano, pero espérate. Primero quieres que leamos la Biblia como familia. ¿Y ahora que oremos? Pues sí, si ya están reunidos, ¿qué te cuesta levantar una oración todos juntos? 2 minutitos más. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. No, tal vez no así, pero bien que lo pudiéramos hacer. Porque ¿cuántas veces como miembros de la familia nos hemos sentido que el enemigo nos cachetea? Que el mundo nos carga de afanes, de problemas, de tristezas, y a veces no tenemos con quién ir. Decimos, no, pues de aquí a que vea el próximo domingo a mi hermano que me apoye en oración. No, pues está medio difícil. ¿Y qué pasaría si nos damos cuenta que cada miembro de la familia puede ser un soldado del ejército de Dios? Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y empezar a levantar nuestra oración juntos y utilizar la estrategia que Dios nos da, por ejemplo, ahí en Mateo 18, en el versículo 19. Mateo 18, 19, donde nos dice, otra vez os digo, como diciendo, ay, ya te lo he venido repitiendo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en mi familia no somos dos. Bueno, si estás recién casado, sí. Pero tal vez son 3, son 4 o 5. En mi caso somos 7. ¿Sabe lo que puede ocurrir cuando 7 levantan su voz en oración? Si con 2 dice cualquier cosa que pidieren, repite conmigo, cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre. ¿Lo crees? Entonces, hermano, nuestro destino es vivir en victoria, es tener éxito, es salir adelante en medio de cualquier problema. Ahí, en la reunión familiar, nos echamos montón, oramos unos por otros. Buscar su rostro, deleitarnos en su presencia. Como dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sabe por qué nuestros hijos luego no aprenden a buscar la presencia de Dios? Porque no nos ven orar a nosotros. A lo mejor usted le dice, no, pero yo sí oro, hijo. ¿Y a qué horas, papá? Si veo que te vas muy temprano y cuando llegas te pones a ver televisión. Y yo estoy dormido y pues yo nunca te he visto orar. Y ahora tú dices que llore, pero yo no te he visto. ¿Cómo puedo seguir tu ejemplo? Ah, pues ahora eso va a cambiar, porque vamos a dejar de edificar sobre la arena y vamos a empezar a edificar sobre la roca. Digo, para que se sientan, ¿no? Sobre la roca. A ver, hijo, ahora sí, vamos a orar. Quiero que me escuches. Vosotros pues oraréis así, como cuando Jesús enseñó a sus discípulos. Vas a seguir mi ejemplo. Y de esa manera nuestra familia va a ser fortalecida. Vamos a empezar a vivir en victoria. Vamos a ser edificados. Dice la Escritura, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es edificar. Y entonces cuando le digamos, Señor, Señor, no nos va a decir, no te conozco, sino nos va a decir, ¿qué quieres que te haga, hijito chulo, precioso, querido del alma? Y entonces usted se despacha con la cuchara grande, ¿sí o no? Porque Dios nos quiere bendecir. Última cita, 1 de Pedro 2 del 4 al 5. 1 de Pedro 2 del 4 al 5. Aquí está la invitación. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a empezar a ser edificados como una casa espiritual, cada una de nuestras casas, una casa espiritual, a través de una educación familiar por la palabra. Todos nosotros leyendo una porción de las Escrituras todos los días, a través de un tiempo de oración familiar, un ratito para estarnos edificando, para levantar nuestros sueños, las visiones, para proyectar a nuestros hijos, para alcanzar promesas, para mantenernos firmes, para ser fuertes en medio de la batalla. Y entonces, mire, yo se lo garantizo, este año va a ser sensacional para usted. Un año lleno de bendición. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Pero hay que tomar la decisión
de edificar en firme. ¿Lo vamos a hacer? Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Abrace a los suyos, si está ahí su esposo, su esposa, si están sus hijos. Y vamos a tomar esta invitación que nos está haciendo el Señor el día de hoy. Padre, y venimos delante de tu presencia el día de hoy a presentarnos, cada uno de las familias, de los hogares de tu iglesia, aquí en Centro Cuautitlán. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro corazón. Y a través de ella tú deseas edificarnos y poner un fundamento sólido en nuestra vida. Permite que cada uno de nosotros podamos tener y desarrollar a lo largo de este año un hábito de lectura de la palabra, de manera personal, pero también de manera familiar. Vamos a empezar a leer la palabra de manera familiar, para que seamos educados, para que seamos renovados, para que seamos transformados por ti, para que vengan, Señor, de tu presencia tiempos de refrigerio, tiempos de victoria, tiempos de gozo, tiempos de fortaleza, tiempos de paz, tiempos de sanidad. Gracias, Señor, porque tú lo harás a través de tu palabra, que será sembrada en nuestros corazones y quedará escrita en las tablas de nuestro corazón y las podremos enseñar a nuestros hijos también. Y te damos gracias porque también edificarás nuestras vidas a través de esta relación familiar contigo y entre nosotros, al orar unos por otros, al levantarnos como un altar de oración, al buscar tu rostro cada día. Te damos gracias, Señor, porque anhelamos que tú pongas estos fundamentos en nuestra vida. En este año que inicia, te bendecimos porque tú pones el querer y el hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.